Hoy les voy a compartir mis actuales 10 perfumes favoritos sexys para nosotros los hombres. Quédense y arrancamos. ¿Cuál es la diferencia entre lo sexy y lo sensual? Básicamente lo sexy está vinculado a la atracción física y sexual. Una persona sexy tiene postura, tiene presencia, tiene porte, tiene un estilo propio y bien definido. Con su sola presencia genera atracción en su entorno. Esto está muy vinculado con tu forma de ser, con tu personalidad, con tu actitud en la vida. Esa vibra que te hace atraer la atención de los demás. Hay una frase muy conocida: los ojos son el espejo del alma. Cuando uno se siente bien con uno mismo, está seguro de sí mismo, siempre con humildad, eso va a generar atracción. Chanel muy bien dijo: no es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Ser sexy tiene que ver con esto, con la actitud y con cómo nos desenvolvemos en la vida. Ahora, lo sensual está más ligado justamente al placer sensorial, sensual, a la satisfacción de esos deseos sexuales que te incitan a conectarte con la otra persona. Por ejemplo, una cena romántica con velas, con música suave que te invite a conectar, generar esa atmósfera de conexión. Si bien lo sexy está más vinculado al poder de atracción, atraer miradas con tu presencia, lo sensual está más vinculado a ese encuentro romántico, amoroso, de conexión. Es un límite borroso que muchas veces lo sexy puede pasar a lo sensual y viceversa. Pero bueno, hoy nos vamos a focalizar justamente en esto que genera atracción. Vamos a comenzar con 4 fragancias versátiles sexys que la pueden usar durante todo el año y para cualquier tipo de situaciones. Tienen un aroma masculino que justamente provocan impacto, que generan atracción en las personas. Son sexy, son seductoras, son frescas, son limpias, son estimulantes. Son realmente espectaculares. Vamos a ir de la menos elegante a la más elegante. Arrancamos con Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme, una fragancia espectacular creada por Jacques Paul en el 2012. Se destaca por mandarina y menta. Esto va a estar compensado con almizcle y abatonca, que le va a dar como un giro cremoso, semidulce a esta fragancia, que la vuelve hiper sensual, que te genera justamente esas ganas de conectar. Es una fragancia limpia, fresca, estimulante, buenísima para primavera durante el día, verano por las noches. Tiene esa aura atractiva de conexión. Es un aroma que le gusta a la mayoría de gente, a las mujeres esto les encanta. De las frescas cítricas, considero que es la más sexy de todas las que podemos tener. En mi piel dura aproximadamente 8 horas. Aplicársela en ropa para prolongar todavía más esa duración. Su estela y proyección es media inicialmente y después ya es más íntima, pero se siente bastante. Es un aroma sexy casual, sexy sport. Se comenta que Leo Messi utiliza esta fragancia. Leo, confirmanos, ¿esto es cierto? Vamos con la próxima fragancia, de la cual ya hemos hablado y es una fragancia icónica en el mundo de la perfumería, que no es otra que Creed Aventus. Creó un acorde, un ADN en la perfumería a partir de la piña por el masivo éxito que tuvo. Muchísimas otras fragancias intentaron reproducir este ADN, pero creo que Creed Aventus sigue siendo la ganadora por lejos en cuanto a lo sensual, lo atractiva que es, cómo atrae esto a las personas, lo sexy que es. Un aroma sexy estimulante, sexy enérgico. Transmite actitud positiva, es una fragancia fresca, fácil de llevar, buenísima para el día a día, que está justamente en ese punto intermedio entre lo elegante y lo jovial. Y pasamos a la siguiente fragancia, otro perfumazo que ya hemos hablado, Acqua di Gio Profumo. Esta fragancia justamente transmite ese estilo sexy de clase italiana. Destaca esta parte marina con bergamota, una parte verde en el medio y en el fondo una base amaderada, ahumada a través del patchouli y del incienso. Muy limpia, seductora, con clase, que transmite madurez, noble, con muy buena duración. A mí me dura aproximadamente 7 horas, 8 horas y una proyección media. Para situaciones de costa, primavera durante la noche y durante el día y verano por la noche es una muy buena fragancia, es muy seductora, genera atracción, va a generar una imagen limpia en vos, muy recomendada, Acqua di Gio Profumo. Y vamos con la última de las versátiles, y este es un perfumazo que tengo en la mano que se llama Terre d'Hermès Pur Parfum, una joya creada por Jean-Claude Ellena en el 2009. Esta es una fragancia que claramente me representa un líder sexy, un aroma muy limpio, muy pulcro, de caballero, de hombre sexy, seductor, que atrae por su buena conducta. Es un aroma noble, serio,
pulcro, que transmite una imagen de limpieza, de una persona con ideas muy claras y un pensamiento bien orientado, que genera justamente atracción en sus seguidores por su buen hacer profesional. Es una fragancia encantadora. Acá lo que vamos a encontrar arriba es naranja con pomelo. Esto va a estar complementado con una parte amaderada donde reluce el vetiver. También tiene musgo de roble. Es una fragancia semi-terrosa, pero que está muy bien balanceada esta parte cítrica con la maderada. Tiene un punto clásico ahí, pero no llega a ser vintage. Es un clásico moderno. Edad recomendada a partir de los 30 años. En mi piel dura aproximadamente unas 7-8 horas, con una proyección media al principio en la primera hora y después es una proyección íntima. Esta fragancia es la responsable de que mi pareja empiece a amar el mundo de las fragancias. Fue un amor a primer olfato con esto. El otro día me la puse y estaba a 3 metros de distancia cuando fue el primer spray y me dijo: ¿qué fragancia estás usando? Y esta era Terre d'Hermès Pur Parfum. Si te está gustando nuestro video, te invito a darle un like, a comentar cuál es tu perfume que te hace sentir más sexy y suscribirte a nuestro canal. De esa manera nos ayudas a poder seguir creciendo y que YouTube nos muestre nuestro contenido. Cerramos con la selección versátiles y ahora vamos a meternos con fragancias que son recomendadas para invierno y otoño. La primera de ellas es Versace Oud Noir, que es una fragancia espectacular de la casa Versace, junto a Pour Homme, mis dos favoritas de esta marca. Comparte el ADN de Tom Ford Oud Wood. Si bien van por el mismo camino, aromáticamente están en veredas opuestas. Diría que todas las propiedades de Tom Ford Oud Wood acá están, pero están dosificadas. Ambas comparten lo central del oud, que es un oud lógicamente sintético en ambos casos. Oud Noir es mucho más amigable y llevadero que Oud Wood, que es un oud que se siente un poco más ahí la presencia. Después tienen esta parte picante de la pimienta y el cardamomo. Van a estar compensadas con algo semidulce, suave, que les va a dar un poquito más de calidez. En este caso logrado a través del azafrán. Es una nota que va a reproducir también un poco este aroma a cuero y con una naranja amarga que se siente desde la primera impresión. Eso le va a dar un poco más de frescura y de suavidad a este aroma. Y en el caso de Tom Ford Oud Wood, esto va a estar compensado con una parte semidulce de la vainilla y el avatonca. Ambos en mi piel duran aproximadamente 7-8 horas. La proyección es media. Tienen un encanto, un impacto sexy que atrae, que genera admiración y atracción en las personas. Esta es una fragancia sexy, seductora, casual. Si bien no es para jóvenes, admite un uso más jovial. Tom Ford Oud Wood es un uso mucho más elegante, es sexy, seductora, potenciada al extremo. La podría utilizar el mismísimo Tom Ford. Dos magníficas fragancias de hombre sexy y seductor: Versace Oud Noir y Tom Ford Oud Wood. Y pasamos ahora a un aroma del estilo sexy, cálido, gourmand, que como bien saben las notas gourmand en la perfumería se llaman a esas que son comestibles vinculadas a lo gastronómico. En este caso son notas dulces y vamos a hablar de Stronger With You. Tengo la versión Leather, sé que es una fragancia que está discontinuada, por eso vamos a hablar de la versión Intensely. También está la versión Absolutely, que tiene un punto de ron, pero me parece que en este caso la Intensely equilibra bien esta versión y genera este impacto de seducción, de sexy, de ser atractivo, con este punto elegante, que es básicamente como esta, sin este punto de cuero. Más dulce, tiene esta parte de caramelo, de toffee, canela, vainilla y avatonca. Todo esto va a estar compensado con una parte ambarada que la vuelve hiper cálida, sensual, que te dan ganas justamente de acercarte. Es la única fragancia que estaba ahí en la duda entre lo sensual o en lo sexy. Creo que está en el punto medio. Tiene mucho poder de encanto, genera atracción de mirada. Lo recomendaría para boliche, fiestas al aire libre, situaciones en donde quieras hacerte notar, porque es una fragancia que proyecta muchísimo, es una proyección alta y tiene una duración muy buena de aproximadamente 10 horas. Ojo con sobreaplicarse esta fragancia porque puede ser un poco invasiva, sobre todo esta parte dulce, y por la potencia que tiene. También tengan cuidado con aplicársela en ropa porque es una fragancia que mancha. Y hasta acá con el aroma sexy de Stronger With You Intensely, sexy cálido, y vamos a pasar a otra fragancia cálida, sexy, una bomba, que es Spice Bomb Extreme. Esto básicamente es vainilla, tabaco y pimienta. Muy recomendada para la noche. De hecho, acá el calificativo de sexy podríamos decir que es un sexy nocturno.
Sexy juguetón, sexy dulce, carismático, alegre, recomendada para el boliche, para situaciones al aire libre, jovial. La veo más en jóvenes porque no tiene este punto elegante, es una fragancia más informal, semiformal. Ojo con sobreaplicarse con esto porque es muy fuerte su proyección y la estela que deja dura arriba de 8 horas. Un aroma sexy, atractivo, muy recomendada. Spice Bomb Extreme. Y pasamos ahora con Tom Ford Hombre Leather. Uf, qué perfumón. Esto es un cuero moderno. Los va a llevar a un auto recién salido de concesionaria de alta gama con tapizado de cuero. Este es el olor que van a tener acá. Es una fragancia que irradia justamente un aroma sexy, muy masculino. Esa sería la definición. Sexy, masculino. Con poder, con porte, con presencia, masculino, de carácter, de personalidad. Tom Ford usaría esta fragancia también. Gabriel Macht, que protagonizó a Harvey Specter, lo veo tranquilamente usando Tom Ford. Es un aroma que justamente tiene esa parte que es muy original, que tiene ese poder de estar unos pasos adelante del otro. Una persona muy inteligente, seductora, sexy, sensual, que atrae por su porte, por su presencia. Esto es para un uso semiformal a formal. De traje queda fantástico. En mi piel esto dura una barbaridad. Me lo apliqué hace 2 días. A las 8 de la noche me lo puse. A las 10 de la mañana al día siguiente lo seguía sintiendo. Probarlo porque no es un aroma que le gusta a todo el mundo. Esta parte de cuero es para los que les gusten esas notas. Para mí es un 10 este perfume. Muy recomendado. Tom Ford Hombre Leather. Pasamos de este aroma sexy, masculino, potente de Tom Ford Hombre Leather a un aroma sexy, delicado, fino, pulcro, de hombre responsable. Esta es una fragancia que la veo en un hombre que cuida mucho de su imagen, de su postura, de sus modales. Es una fragancia exquisita, sumamente sensual, más versátil que la versión Parfum de la que ya hemos hablado. Es una fragancia que dura un poquito menos, en mi piel dura aproximadamente 10 horas, aunque es bastante bestia su duración, y tiene una proyección media alta. Su aroma base es el iris, como Dior Homme Parfum. En este caso va a estar compensado con una pera y lavanda que la va a dosificar un poco. Tiene también una base de maderas, pero no es tan prominente como la versión Parfum. En este caso es más sensual, más redondeado, más llevadero, más fácil de usar. Es sexy, es elegante, es sofisticado. Para mí es un 10 de 10, una fragancia exquisita. Les voy a compartir mis 5 favoritas actualmente, aunque las 10 son tremendos bombazos sexys. Vamos con Acqua di Gio Profumo, Terre d'Hermès Pur Parfum, Tom Ford Hombre Leather, Dior Homme Intense, Tom Ford Oud Wood. Un abrazo grande, paz y éxitos para todos.